Hola, bienvenidos al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y la técnica Psyche. Hoy les traigo como conclusión el cáncer de la piel en esta saga de estudio de enfermedades o síntomas relacionadas con la piel. Y aprovecho para recordarles que pueden ver otra serie de enfermedades relacionadas con la piel. Grabé un video sobre el eczema y la psoriasis, que son los dos temas más grandes, los videos más largos, porque están llenos de ejemplos para que entendamos a profundidad estas dos enfermedades. También grabé videos para otras enfermedades de la piel como el acné, las verrugas, el vitiligo. Los pueden encontrar todos en el canal Cambia de Foco en la playlist de enfermedades de la piel. Y como les decía en la introducción, la enfermedad que vamos a ver brevemente pero concisamente es el cáncer de la piel. Cánceres de piel hay de diferentes tipos. Tal vez el más conocido, el más escuchado es el melanoma, que es el cáncer que ataca las células que crean el pigmento, los melanocitos. Pero también hay otros cánceres o más profundos a nivel de las células en la epidermis, pero también hay otros cánceres que atacan células de las diferentes capas de la piel. Recordemos que la piel está compuesta por diferentes capas, cada una más profunda, la dermis, la epidermis, la hipodermis, y así va a variar el tipo de cáncer. Ver el cáncer de la piel es como hacer un repaso por toda la información que vimos gracias al estudio del libro Psicosomática Clínica de las Enfermedades de la Piel, en la que el doctor Salomón Selam nos explica cómo cada capa de la piel, cada célula e incluso las funciones de la piel como órgano, como el órgano más grande que nosotros tenemos a disposición, cada una de ellas nos da una información específica, tiene un sentido biológico y así es como vamos a analizar las enfermedades. En el caso del cáncer, estamos hablando, nos vamos a referir sobre todo al tipo de célula que se está atacando. Y así vamos a encontrar el conflicto que debemos buscar en esa persona. Por ejemplo, si vemos un cáncer que ataca las células de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, estamos hablando de un conflicto de separación. Igualmente, cuando nos referimos a un cáncer que ataca células en la dermis, que es una capa profunda, estamos hablando de un conflicto de protección. Y cuando hablamos de cánceres que afectan las células de la hipodermis, que va a ser la capa más profunda, estamos hablando de conflictos de desvalorización de la persona, de la imagen personal. Por eso les comento que pueden ver los primeros videos de esta serie, que están todos agrupados en una playlist como enfermedades de la piel, porque en los primeros capítulos de estudio es donde vimos toda esta parte de los sentidos biológicos de la piel, el sentido biológico de las funciones de la piel, el sentido biológico, y con sentido biológico nos estamos refiriendo a la función arcaica que nuestro inconsciente biológico le ha otorgado, le ha asignado a este órgano particular, para el caso la piel. Pero básicamente, si pueden recordar el contenido de estos videos, es protección, es separación, pérdida de contacto, ruptura de contacto, y es valorización o desvalorización estética. Sí, digamos los principales sentidos biológicos de la piel. Se sabe que el cáncer es la proliferación, el aumento en la creación de células. Cuando estamos hablando de la capa de la dermis, un cáncer, un aumento de creación de células en la dermis, por ejemplo, estamos hablando de un conflicto de necesito generar más células en la dermis para crear mayor protección. Ese es el sentido biológico. Estás creando más porque te sentís desprotegido.
Entonces, este es el mecanismo de respuesta de nuestra biología, crear más células. Pero bueno, en el libro de psicosomática clínica de los problemas de la piel, el doctor Salomón Selam nos dice que independientemente del tipo de cáncer de piel, hay una teoría que es aplicable a todos los tipos de cáncer de piel. Sí, y los principales elementos de esta teoría serían los siguientes, los voy a leer. En primer lugar, tener en cuenta la gravedad de la enfermedad o la gravedad de la actividad conflictiva. Clásicamente, el cáncer es una enfermedad grave. En psicosomática, ella refleja, por lo tanto, una importante actividad conflictiva y por esto es muy difícil pasar por alto los estados de ánimo durante su exploración. Es decir, una enfermedad como el cáncer, que inmediatamente cuando escuchamos la palabra cáncer sabemos que va a ser un proceso muy importante para nosotros que va a requerir todos nuestros recursos para poder afrontar esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una equivalencia entre el nivel del síntoma o la gravedad de la enfermedad y la gravedad del estado de ánimo que llevó a la persona a desarrollar un estado de cáncer. Luego, el otro aspecto que hay que tener en consideración es los tejidos que están siendo afectados, ¿sí? Y los relacionamos con el estado de ánimo y los sentidos biológicos. La epidermis y sobre todo la dermis dan testimonio de una afección global de la piel. Buscaremos estados de ánimo. Básicamente, un estadio cutáneo perturbado. Insistiremos especialmente en las nociones de deshonra, de protección, de desvalorización y de atentado a la integridad o a la dignidad. Si era lo que les comentaba en un principio, dependiendo de la ubicación o las células o la capa de la piel que se esté viendo afectada, así vamos a relacionar la problemática con los estados de ánimo o el sentido biológico para ir aterrizando cuál es el problema emocional de fondo detrás de esta enfermedad. Otro aspecto a considerar, el modo de activación y de programación con necesidad de explorar toda la historia del individuo, porque aunque sí tenga que ver un psicochoque, o sea, un evento desestabilizador específico, puntual, que haya activado el síntoma, pero normalmente las enfermedades han sido programadas desde que somos muy pequeños y por eso en una enfermedad tan importante como el cáncer, valdrá la pena hacer un estudio de toda la historia. Bueno, en relación a estos sentidos biológicos, a estos estados de ánimo, de desprotección, de desvalorización, habrá que hacer un recorrido en la historia de la persona, pero siempre buscando ese evento desestabilizador o psicochoque. También nos recomienda el doctor Selam que tomemos en cuenta proyectos sentido, que son los eventos desestabilizadores que pudieron ocurrir en el periodo de gestación del paciente y buscar en su árbol transgeneracional en busca de otros miembros de la familia que anteriormente hayan padecido enfermedades similares. Por eso va a ser bien importante cuando se explora una enfermedad tan grave como esta, a hacer uso de todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. La historia reciente del individuo, buscando ese psicochoque y cómo se programó la enfermedad, el sentimiento de valorización, de desprotección desde muy pequeñito, pero también se puede buscar incluso antes de la historia del individuo como tal, tomando en cuenta el periodo en el que se estuvo gestando e incluso antes de su nacimiento, con similitudes en parientes, en familiares, sus antepasados, ¿sí?
Estos son los factores importantes a tener en cuenta en cualquier tipo de cáncer de piel. Pero nos dice aquí, en el caso del melanoma, por ejemplo, el melanoma maligno, que suele tener un pronóstico así muy complicado, muy desfavorable, aquí entra como una nueva palabra clave, además de la separación, pérdida de contacto. Acá lo que habrá que tomar en cuenta es los sentimientos, estados de ánimo relacionados con una noción de despojo en contexto de deshonra y separación dramática, forzado o padecido, ¿sí? Y bueno, acá hay algunos ejemplos, pero para los cánceres de la piel, sí, dependiendo de la capa, vamos a saber si es una problemática con la desprotección o con el contacto. En el caso de un melanoma, va a estar presente la separación, o sea, la pérdida de contacto, pero a nivel dramático, un evento muy relevante para la persona en el que se haya visto involucrado una separación dramática, pero también se tiene que haber como tintes de haberse sentido despojado de algo importante para la persona, porque el despojo viene a ser un tipo de separación también. Me están quitando algo que es mío. Así es como se vive la separación. Se está yendo algo que considero que tiene que estar conmigo. Todo esto en un contexto de deshonra. Ya habíamos hablado de la deshonra en otros padecimientos de la piel, así que aquí en el cáncer también va a ser necesario tenerlo en cuenta. Les voy a leer entonces un ejemplo que encontramos acá en el libro sobre melanoma en una rodilla, melanoma de rodilla. El diagnóstico médico fue establecido a mitad de mayo de 2006 únicamente sobre el aspecto típico de un lunar que acababa de modificarse, ubicado a nivel de la parte externa de la rodilla derecha. Una primera intervención quirúrgica fue efectuada a finales de mayo y fue seguida por otra en la segunda semana del mes de julio para una gran ablación del tumor. Un tratamiento quimioterapéutico fue prescrito, pero fue muy mal soportado. Esta fue, por otra parte, la pregunta de esta persona cuando se expresó a finales de septiembre del mismo año. Me gustaría entender, decía el paciente, lo que me sucede a nivel del melanoma maligno y también entender por qué no soporto el tratamiento. Caigo en la cama durante más de 10 días cada vez, mientras que los otros están muy bien pocos días después de la cura. Es decir, otros pacientes toleran mejor el tratamiento que ella misma. Para la psicosomática, todo está generalmente relacionado y procedimos por orden: el cáncer de la piel, epitelioma y melanoma. El diagnóstico subjetivo del inicio de los síntomas, que pertenece solamente a la persona, fue establecido hacia principios del año 2006, representado por discretos hormigueos y unas ganas de rascarse poco habituales. Así fue como empezaron los síntomas, que solamente uno que vive la enfermedad se empieza a dar cuenta de estas señales así pocas. El elemento activante, a menudo, como decíamos, un psicochoque, un evento muy dramático, es lo que normalmente da paso a que el síntoma que estaba latente, pero tal vez no se había manifestado, salga a la luz. El psicochoque fue puesto fácilmente en evidencia gracias a la siguiente pregunta: ¿qué es lo más fuerte que sucedió en su vida antes del año 2006? La respuesta fue rápida y clara: el fallecimiento de mi padre justo antes de la Navidad 2005. Fue un verdadero choque, ya que nadie se lo esperaba. A principios de noviembre se quejaba de una tos tenaz que más tarde se reveló como el comienzo de un cáncer de pulmón fulminante, les dijo el médico. En 2 meses se fue. Ni siquiera tuvo el tiempo para ser operado. Y usted habla de despojo, dice este paciente. Creo poder decir que sentí un verdadero despojo. Podemos agregar también las sensaciones de falta de protección, de deshonra
o más bien de injusticia frente a esta partida prematura. Dice entonces el doctor, la particularidad de este caso clínico reside en el siguiente hecho. Por una parte, integrando todas las sutilezas de su historia conflictiva con sus propios estados de ánimo relacionados con su melanoma maligno, pudo simplemente aceptar y soportar mejor la quimioterapia. Por otra parte, una exploración simple de su árbol genealógico le permitió entender mejor por qué ella y no sus hermanos fue víctima de la enfermedad. En efecto, mediante el juego de las fechas de nacimiento y de concepción, ella está directamente ligada con su padre y es su doble transgeneracional. De este ejemplo, entonces vimos una separación brutal, tremenda, dramática, trágica para la paciente, ¿sí? Porque ella perdió a su padre en una fecha como muy representativa, muy cargada de emociones, como era la Navidad para el caso, pero además murió de una forma, desarrolló una enfermedad que se convirtió rápidamente en el motivo de muerte de la persona. Entonces, sí fue una situación bastante dramática que le generó, ¿sí? la aparición de este síntoma. Y pues haber visto todo cómo se relacionaba ese evento con su enfermedad, aceptar las emociones que eso le había generado, pues le permitió a esta persona llevar mejor su tratamiento de quimioterapia. Pero otro tema importante aquí, otra herramienta que en este caso se usó fue el análisis del transgeneracional, porque también el transgeneracional nos puede dar información sobre por qué precisamente nosotros estamos llevando a cuestas esta carga tan pesada como puede ser una enfermedad grave como el cáncer y no otro de mis hermanos. En este caso, pues, por un análisis de fechas de nacimiento, se dieron cuenta de que ella era directamente doble de su padre. Y bueno, al ser así, no simplemente ella se vio afectada de cualquier enfermedad, sino que se vio afectada por un cáncer. ¿Sí? Eso es lo que tiene el estudio del transgeneracional. Nos ayuda a entender por qué repetimos situaciones que se han dado en nuestra familia. Ella aquí estaba en una repetición. Acá les leo otro ejemplo de melanoma. Una persona que presentó un melanoma maligno de muslo derecho de más de 13 centímetros. Y nos resume la historia de esta persona. La activación del síntoma fue por un psicochoque en el que él estaba pues disfrutando de sus vacaciones en la playa con su pareja y ella le dijo que tenía ganas de separarse de él. Entonces, dice, eso no me sorprendió para nada. Pero lo que fue más duro era la sensación de despojo respecto a mis 3 hijos. Ya no estaría más con ellos como antes, fue un verdadero desgarro. Bueno, él puede ubicar perfectamente, porque no fue cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando de un cáncer, una enfermedad grande, que por tanto el psicochoque fue algo grande para la persona. En este caso, el verse separado de su familia, de su pareja y de sus hijos. Y al poco tiempo, tal vez un mes después de recibir esta noticia tan fuerte para él, empezó con los síntomas, con la aparición de su melanoma. Entonces, encontramos el psicochoque, sería lo primero porque es la información más fresca que tenemos, ¿sí? Es lo más reciente, ubicarnos siempre en el momento en el que empezaron a aparecer los síntomas y de ahí estudiar, irnos unos meses atrás, incluso un año antes de la aparición del síntoma para encontrar el psicochoque. En este caso, dice que tenía que ver también la programación en su proyecto sentido y con su transgeneracional. Por lo siguiente, dice, transgeneracional está ligado a su abuela materna. Él nunca la conoció, pero eso no importa realmente. Ella murió luego de una hemorragia cataclísmica 12 días después de haber dado a luz a su hija, o sea, la madre de este paciente. Aquí el despojo también estaba presente.
Es decir, aquí no es explícitamente un cáncer, pero sí estuvo presente una separación brutal por muerte, radical y definitiva. La mamá de este paciente había perdido a su propia madre por la hemorragia que decía después de haber dado a luz, la pierde definitivamente. Y se dice aquí que estaba relacionado el paciente con su abuela materna que había fallecido. No es que va a presentar el mismo síntoma exactamente, pero sí se pueden buscar las mismas emociones, estados de ánimo. En este caso estamos hablando del sentimiento de despojo, sí, el sentimiento de despojo de ella, de haberse separado de su hija, de la mamá, de haber perdido a su madre. Entonces estamos hablando de una pérdida y de hecho él estaba repitiendo la historia porque iba a ser despojado de sus hijos igualmente, aunque finalmente él sí desarrolló un cáncer. Sus parientes, pues porque murió su abuela, no alcanzó a desarrollar un cáncer, pero viene él y cargando esa historia familiar, estando en repetición, es algo que le excede y termina desarrollando un cáncer. Otro ejemplo, un señor dice aquí que estaba muy relacionado con su hermana. Ella es 6 años mayor que yo y representa una verdadera madre para mí, dice esta persona. Cuando niño yo estaba siempre con ella. Francamente vivía pegado a ella, hasta que un día decidió irse a vivir a otra parte. Y eso fue una verdadera falta para este paciente, un desgarro. Meses después, él empezó a ver los signos clínicos de lo que es el melanoma. Ok, y bueno, el último ejemplo que tenemos acá es un melanoma de axila. Dice, un melanoma de axila creció brutalmente después del fallecimiento de la abuela de esta consultante, la que la protegía poniéndola bajo su alero, bajo su ala. Estamos otra vez frente a un caso desgarrador de despojo, de separación brutal y vivida muy dramáticamente. Sí, entonces vemos en estos ejemplos cómo al ser un cáncer de piel, va a estar presente esta noción de separación, una separación vivida muy fuerte, ¿sí? Porque así de grande es el síntoma, así de grande fue el conflicto o la emoción vivida en términos de separación, de despojo, de deshonra. También se hablaba de la deshonra. En uno de los ejemplos hablaba de deshonra como un sentimiento de injusticia. Tal vez así se puede entender mejor. La injusticia de que se me quite a alguien, de que se me despoje de la presencia de alguien, puede ser interiorizado de esta manera, ¿sí? Como una deshonra. Esta pérdida de contacto puede ser con una persona querida directamente, madre, hijos, esposos. Puede ser también simbólica con cosas muy importantes para nosotros. Puede ser nuestra mascota querida, puede ser nuestra casa, cualquier cosa que sea importante para nosotros de la cual nos hemos visto despojados, puede llevar a nuestro inconsciente biológico a buscar protegernos al generar mayor cantidad de células. Y esto es lo que se conoce como cáncer, un aumento desmedido, eso sí, en la generación de células. Creo que eso sería como lo esencial que quisiera dejarles con esta saga de las enfermedades de la piel. Las enfermedades de la piel hablan de sentimientos muy profundos, de sentirnos desprotegidos, de sentirnos faltos de contacto. Por lo tanto, tienen mucho que ver con nuestras relaciones más cercanas o con nuestros afectos,
Sí, la piel es algo muy íntimo. No permitimos que se acerque demasiado a alguien que no es de nuestra confianza, a la que no le tenemos aprecio incluso. Puede que por respeto, puede que tengamos confianza con alguien, pero por respeto decidamos mantener la distancia, la sana distancia. Sí, pero cuando es una persona muy cercana, muy allegada a nosotros, siempre queremos mostrarle nuestro cariño a través del contacto. Es por eso que el contacto es vital para el ser humano. Es tan importante que la falta del contacto con esa persona querida puede venir en una enfermedad. Y esa es la posición de la descodificación biológica. Es lo que les quiero transmitir en este canal Cambia de Foco a través de estos videos, que podamos tener esa apertura de mente para explorar nuestros síntomas desde este otro enfoque. Sí, hablamos que el estrés nos enferma, que las emociones nos enferman, pero tal vez no entendemos como una emoción, cómo el estrés de la vida cotidiana nos puede terminar enfermando. Pues es así, ¿sí? Se produce un evento importante, impactante en nuestra vida que nos afecta cierto órgano específicamente. Y dos personas viviendo el mismo evento no se van a afectar de la misma manera. A cada uno les afecta algo por separado. Por ejemplo, hermanos en la misma familia pierden a su padre. Uno de ellos desarrolla un cáncer de piel. Probablemente era el que estaba más directamente relacionado con él y lo vivió como una separación excesivamente dramática. Tal vez los otros lo manifiesten con otros síntomas. No es que no lo van a manifestar, no es que no se van a enfermar, pero tal vez se enferman, se afecta otro órgano, ¿sí? Fue otro sentido biológico, fue otro estado de ánimo el que se activó. Entonces, por eso voy a continuar en este canal trayéndoles información sobre cómo afectan las emociones, los estados de ánimo a los diferentes órganos del cuerpo. Así que los invito a ver la serie de videos de las enfermedades de la piel y los veo en un siguiente video con otra nueva serie. Adiós.